Buenas tardes, mi nombre es Romina, soy psicóloga especializada en psicología clínica y de la salud y me gustaría hablaros sobre lo que es la hipnosis ericksoniana, que es la hipnosis que yo practico y a la que yo me dedico. Empezaré contándoos quién fue Erickson, que fue el creador de este tipo de terapia. Erickson fue un psicólogo que realizaba terapia a sus pacientes, dándole unas pautas de conducta. Y un buen día llegó una paciente súper angustiada, llorando, muy nerviosa, y a contarle lo que había pasado, ¿no? Y entonces Erickson le dijo, no me cuentes nada porque estás muy nerviosa, relájate, túmbate en este sofá, respira hondo, desahógate, tranquila, respira profundo, más profundo. Entonces la mujer se fue relajando cada vez más, hasta que llegó un momento que se quedó como en el estado de ensoñación, eso que llamamos como duermevela, cuando estás a punto de dormirte, que te acuestas y coges el sueño, pues se quedó en ese estado. Entonces él, cuando ella estaba así tan relajada y como concentrada solo en su voz, empezó a darle pautas sobre lo que tenía que trabajar esa semana para acabar con su depresión. Por ejemplo, una de las pautas que le dio fue, me gustaría que sobre todo te acostaras cada día a las 11 de la noche porque tú tienes problemas de insomnio, entonces no te puedes acostar cada día a la hora que te dé la gana. Quisiera que cada mañana también te despertaras a la misma hora. ¿Y cuál fue la sorpresa de Erickson? Cuando durante toda la semana esa mujer hizo caso a todas sus pautas cuando nunca le había hecho caso. Entonces, ¿qué dedujo Erickson de esto? Que como la mujer estaba en estado hipnótico, que es este estado que yo os explico, que estás como dormido pero escuchas y estás relajado, es como un estado en el que el terapeuta se está comunicando con tu inconsciente, que es el que nos rige. Entonces se dio cuenta de que la hipnosis funcionaba mucho más rápida que otro tipo de terapias y el tratamiento era más efectivo. Entonces dijo, uy, aquí está pasando algo, voy a seguir investigando. Y lo utilizó no solamente con esta mujer con depresión, sino que lo utilizó con pacientes, por ejemplo, que querían dejar de fumar, lo utilizó con personas con estrés, lo utilizó con personas con muchos ataques de angustia y de pánico, y dijo, uy, pues esto funciona. Y eso es lo que se llama hipnosis ericksoniana. Es decir, es un estado de concentración y receptividad en la que el terapeuta, mediante la voz, induce al paciente a un estado de relajación profunda en el que se comunica con el inconsciente y luego el paciente, sin que se dé cuenta, pone en práctica las instrucciones que le ha dado el terapeuta. Entonces yo os digo, ¿qué es lo que hace exactamente esta técnica? Comunicarse con el inconsciente. Y vosotros pensaréis, ¿y qué es el inconsciente? Pues es esa parte del cerebro que descubrió Freud, que está oculta dentro de nosotros y nos hace actuar de una determinada manera sin que nosotros nos demos cuenta que estamos actuando así, ¿no? Por ejemplo, yo ahora hago así con los dedos y yo no estoy pensando, estoy haciendo así con los dedos, lo hago sin darme cuenta. Pues del mismo modo que yo hago así con los dedos sin darme cuenta, si tuviera un problema alimenticio, a lo mejor estaría dándome atracones de comida sin darme cuenta de que, ostras, es que me he comido, yo qué sé, 10 bolsas de patatas, ¿no? Porque lo hago inconscientemente, instintivamente. Entonces se trata de ir a la parte inconsciente de la persona para poder solucionar pues determinados síntomas, determinados conflictos, de todo tipo. Entonces, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una paciente que tiene como sentimientos de angustia. Viene a la consulta, la hago tumbarse, la relajo, le empiezo a hablar con voz pausada, tranquila, le relajo todo el cuerpo primero, empezamos por las piernas, vamos subiendo hasta la cabeza,
cuando la paciente está cada vez más relajada, más relajada, más relajada, pues le hago imaginarse, por ejemplo, pues que está en una playa, con el mar muy en calma, muy tranquila. Entonces ella cada vez va estando como más relajada, va estando más tranquila, y a partir de ahí yo empiezo a hacerle preguntas de su vida. Bueno, entonces, ¿por qué crees que tienes esa angustia? Y ella, sin querer, me dice cosas de las que antes, en estado consciente, sentada en la mesa frente a mí, no lo sabía. Y entonces sale el tema y me dice, pues me doy cuenta que esta angustia me coge, por ejemplo, cada vez que veo a mi jefe. Y ahí ha salido cuál es su conflicto y le enseño cómo enfrentarse a ese jefe y cómo poder solucionar ese síntoma, que en este caso es la angustia, que es un síntoma que viene de una raíz, de un origen, ¿vale? Pues así es como funciona la hipnosis ericksoniana. Sirve también para otro tipo de tratamientos, no solamente para hablar sobre la angustia, la ansiedad, el estrés, también sirve para atajar traumas. Por ejemplo, una paciente que tiene pánico al agua y no sabe por qué. Dice, no, si es que yo no soporto el mar, o sea, es ver el mar y me muero de miedo. Y entonces le dices, bueno, pero ¿le ha pasado algo a usted, señora? No, yo nunca me ha pasado nada. Bueno, la relajamos, la inducimos a este estado que os estoy explicando, de relajación profunda, de este duerme vela. Y entonces yo le digo, vamos a imaginarnos, pues si la paciente tiene 30 años, le digo, vamos a imaginarnos que usted ahora tiene 20 años y va a la playa. ¿Se ve usted a los 20 años? Sí. No quería bañarme. Vale, vamos más atrás, ¿vale? A los 15 años. ¿Se ve usted en la playa? Sí, recuerdo que iba a la playa, pero tampoco. Vale, vamos más atrás. Usted tenía 5 años. Ay, sí, es verdad. Yo estaba con mi padre, nos fuimos a bañar, vino una ola gigante y creí que me moría. Lo pasé fatal. Y fue ahí cuando decidí que el mar era muy peligroso y me dio muchísimo miedo. A raíz de ese momento, esa mujer descubre cuál es el motivo de por qué tiene pánico al agua y lo podemos solucionar. Ha visto, lógicamente, razonando, su motivo, que fue real en su momento, pero que ahora no es real, pero se ha quedado grabado en ese inconsciente, que es el que nos dice huir, y que ya no tiene ningún motivo ni ninguna razón de ser. Esa persona va a ir al mar y ya no le va a pasar eso, porque ha pasado al consciente su parte inconsciente. ¿Vale? O sea que la hipnosis es bastante eficiente para muchos tipos de terapia, muchos tipos de tratamiento. Por eso es efectiva. Y lo más importante es que no hay que utilizar fármacos de ningún tipo, ninguna química. Vamos directo a la raíz del problema, lo atajamos y lo solucionamos. Evidentemente es un proceso, porque los milagros no existen en ningún tipo de terapia, pero sin ser un milagro es una técnica bastante rápida. Paramos un poco, ¿no? No, pero tú puedes parar cuando quieras. Ah, vale. O sea...